buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Esto es Edificando el Alma, temperatura súper agradable por aquí. Y cuando digo agradable me refiero a está súper frío. Está a unos 24 grados Fahrenheit, se siente como a 8 grados. Así es que si usted está en la calle, se está manejando, va a tomar el bus, protéjase bien. Y si usted está en otros estados, como el estado de New York, New Jersey, Pensilvania, Massachusetts, entre otros estados en esta área noreste de los Estados Unidos, abríguese bien porque está súper frío. Espero que haya tenido un fin de semana maravilloso, bendecido, y que esta semana de trabajo también el Señor bendiga su vida, la vida de su familia, y también Él sea con cada uno de ustedes. Qué bueno es poder estar en este lugar y sobre todo compartir la palabra del Señor. Como les dije, estaremos trayendo algunos segmentos poco a poco. Simplemente que vamos a seguir, oramos a Dios que podamos seguir creciendo, invitar a otros hermanos, no solamente a compartir la palabra, sino traer temas de su profesión de gran ayuda, hermanos que estudian en el área de medicina, hermanos que trabajan en el área de inmigración y cosas así. Quizás también hermanos que trabajan en la área de real estate, ¿verdad? De compra de casa y cosas así, que tienen datos importantes que puedan compartir, o qué cosas usted tiene que aprender a la hora de comprar una casa y todo eso. Estaremos haciendo una serie de invitaciones y compartiendo con ustedes, porque todo lo que sea de edificación para el pueblo del Señor, haremos lo posible por compartirlo aquí. Siempre ha sido mi temática, tanto con esta página, también con la página que uso a nivel profesional, es siempre darle a la comunidad, y en este caso darle al pueblo de Dios las cosas que son de gran ayuda para ustedes. Bien, vamos entonces a 2 de Pedro, y recuérdense que habíamos comenzado no voy a llamar estudio, ¿verdad? Pero sí hemos comenzado a leer este libro, y simplemente queremos que el Señor nos hable su palabra y a ver qué podemos aprender. Aquí, anteriormente nos quedamos en el versículo 15, donde dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y está hablando justamente, si usted lee anteriormente, habla de la palabra, de que él iba a seguir enseñando la palabra, recordándole la palabra, ¿verdad? Porque realmente era lo que le iba a ayudar a mantenerse firme. Ahora, versículo 16, vamos a ver si terminamos esta parte aquí ya, o vamos a terminarlo hasta el 21. Si usted tiene su Biblia, lee en su casa, puede seguirme a mí, y vamos a ver lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. Dice aquí, 2 de Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Mira, inteligencia artificial, mira, la palabra artificial no es nueva para algunos. Pero Pedro está diciendo aquí que no eran cuentos de Adán, como decimos en República Dominicana, no eran cuentos o fábulas que ellos le estaban diciendo cuando le hablaban del poder y también de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, en ese tiempo, para que ustedes vean, Pedro estaba esperando la venida de Cristo. Para aquellos que creen que no, Pedro ya estaba esperando. El pueblo de Dios en aquel tiempo, los creyentes, ya esperaban. Cuando ellos hablaban de que el Señor viene pronto, no era que Él iba a venir en 540 años, en 500 años, 2000 años, no. Para ellos el Señor viene pronto significaba que cuando Jesucristo apareciera era la venida de Cristo. Tenga eso siempre pendiente. Nunca los creyentes tenían como que no iba a venir, o como que había ciertas cosas que tenían que pasar, en el sentido de, bueno, si ponen este gobierno va a pasar que ellos no estaban inventando, ellos estaban esperando la venida de Cristo. Y Pedro dice aquí: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hemos visto su majestad, como que lo hemos visto, ¿okay? Como estamos seguros de su poder, de su grandeza, y se lo hemos dicho a ustedes así. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: el Señor recibió desde la misma gloria de Dios, desde el mismo trono de Dios, de allá de ese trono maravilloso, recibió directamente del Padre gloria y honra, y esa voz magnífica, ¿verdad?, gloriosa, que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Recuérdense cuando Jesús fue bautizado por Juan, ¿verdad? Y sale entonces esa voz del cielo, ¿ok? Entonces se está refiriendo a eso. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Recuérdense que cuando estaba en el monte, Pedro era uno de ellos, ¿ok? Entonces él está trayendo pues como testimonio y evidencia de que, acuérdense que él estuvo con el Señor. Entonces él está diciendo: nosotros lo vimos, escuchamos, estuvimos ahí. Tenemos también la palabra profética más
segura. Miren, cuando habla de la palabra profética, esta versión dice, por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Entonces, mire, tenemos también la palabra profética más segura. Recuérdense que cuando se está hablando, dice de la palabra profética, está hablando de las escrituras, de lo que se había profetizado, de la palabra de Dios, no de algo que alguien se está inventando. No es ahora que ellos tienen una palabra que ahora ellos están diciendo, mira, yo me soñé esto y no está de acuerdo a la palabra de Dios. No, él está diciendo, tenemos también la palabra profética más segura, o sea, la palabra que Dios ha dado, aquí está la palabra más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, y eso no tiene ni siquiera que interpretarse, está claro, una antorcha, ¿verdad? Cuando te va a un lugar oscuro, prende una lámpara, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, este versículo 19 que dice esta parte, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol está aquí diciéndole a los hermanos que la palabra de Dios, que profética más segura, o sea, que ustedes pueden confiar plenamente en ella, es la que les va a alumbrar, la que les va a guiar en momentos de incertidumbre, que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué es lugar oscuro? Lugares tenebrosos, lugares que no estamos seguros, lugares de incertidumbre, lugares quizá de problemas. Ella es la que le va a alumbrar hasta el día que aclarezca, en otras palabras, hasta que ella misma le muestre a ustedes el camino correcto, le muestre lo que tienen que hacer, alumbra en sus vidas y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, que cuando ustedes estudien la palabra, la misma palabra lo va a ustedes ayudar, ustedes van a estar renovados, ustedes van a estar cambiados. Está diciendo, es lo que la Biblia les está diciendo, es lo que el Señor le está mostrando cuando dice esto, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Recuérdense, Él le está hablando a creyentes y ellos necesitaban saber que la palabra profética, lo que ya se había escrito, lo que ya los profetas habían dicho, era segura y que la Biblia, la palabra de Dios o la palabra que ellos tenían en ese momento, obviamente porque no tenían los 66 libros, esa palabra, la palabra de Dios le iba a guiar a ellos en los momentos difíciles, de dificultades, de tiniebla, de incertidumbre, y ellos escudriñando las escrituras, estudiando la palabra, Dios iba a usar su poder para aclarecerle, para mostrarle a ellos cómo ellos iban a vivir, cómo ellos iban a caminar, y eso le iba a traer a ellos ¿qué? Plenitud, iba a traer gozo, confianza, guía. ¿En qué? En su vida, en su espíritu, en su corazón iban a estar tranquilos, confiados en el Señor, porque Dios le iba a mostrar a ellos lo que tenían que hacer. Y a eso es que se está refiriendo esta parte del versículo 19, específicamente esa parte final. ¿Ok? Dice aquí, hasta que el día aclarezca, o sea, está oscuro, entonces la antorcha alumbra lugar oscuro. Entonces esa palabra de Dios, recuerda ese salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces justamente está hablando de eso. Esta palabra, la palabra de Dios que tenemos es una luz que alumbra la oscuridad hasta el día que aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a ver qué dice aquí. Por favor, presten atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Y es interesante aquí, porque cuando estamos leyendo, él menciona la venida de Cristo, ¿ok? Él está hablando de cuando el Señor vuelva de nuevo, porque él está hablando a creyentes. Entonces no puede decirle a creyente cuando el Señor cambie cuando ustedes como vuelvan a Cristo. Es obviamente que Pedro está diciendo a ellos cuando el Señor vuelva de nuevo, cuando el Señor nos transforme a ustedes, cuando el Señor recuérdense que en la primera carta él hablaba de lo que es la magnificencia ya o la plenitud de la salvación del hombre, que cuando el Señor o estemos con el Señor para siempre. Entonces es el mismo contexto en el día cuando el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero espérate, Pedro, la pregunta es, ellos son cristianos, ¿a qué tú te estás refiriendo? A que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso es que es importante no solamente leerlo así,
sino también buscar otras versiones. Vámonos a nueva versión internacional. Vamos a ver qué dice esta versión. El versículo 19, ¿verdad? Dice aquí, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Cuando Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, recuérdense que es lo que le dije ahorita, ya era la palabra que se había profetizado, está ahí, lo que ya estaba escrito, no algo que alguien se estaba inventando, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Mantiene la misma palabra, ¿ok? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Mire, eso es algo muy hoy en día que hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente interpretando cosas de la palabra y diciendo que Dios le interpretó a ellos, pero es como que ellos son exclusivos. ¿Cómo que Dios te interpretó a ti? ¿Y a mí qué? ¿Y a los demás qué? Tú tienes una preferencia con Dios que los demás no tienen. No, porque es que tú sabes que cuando estamos metidos con Dios, sí, los demás que. Entonces, no es de una interpretación privada. No es que yo ahora aquí voy a decir, por ejemplo, al lucero de la mañana, que salga en vuestros corazones, dice, bueno, esto está diciendo que ellos tenían que ser cristianos, revestirse de Cristo y que Cristo renaciera en sus corazones. No, pero Pedro está hablándole a creyente. Y cuando usted los versículos anteriores no está hablando allí de nacer de nuevo, sino está hablando de la gloria magnífica de Cristo, del poder que Dios derramó en él. Y está hablando de la venida del Señor. Y también está hablando de la profecía, de las palabras que están ahí. Entonces, cuando dice allí, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, no está hablando de nacer de nuevo. No está hablando de eso. O búsquelo usted, trate de usted de entenderlo. Entonces, entendiendo esto primero, que ninguna profecía es de la Escritura, es de interpretación privada. Hermano, usted no puede estar simplemente sacando una cosa fuera del contexto bíblico y diciendo que Dios me interpretó eso a mí. Bueno, pero eso es lo que dice la Biblia. Porque ninguna de las profecías fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí hay una prueba de que la Biblia, cuando alguien me pregunte, sí, pero esos hombres fueron hombres regulares. No. Aquí dice que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios, que escribieron la palabra. Y no hay nada nuevo ya. Lo que Dios quería decirle a usted, lo que Dios quiere decirle a sus hijos, está en la palabra. Las profecías que se dieron ya están ahí. Cuando alguien venga y diga, no, porque Dios me profetizó que esto, que Dios profetizó que usted va a ser mi esposa, que usted va a ser millonario. ¿Dónde dice eso la Biblia? Entonces, a veces, por jugar con los sentimientos de la persona, por jugar con la psicología de la persona, traen cosas para que hagan sentir bien a la gente y la gente se motive a dar, a ofrendar, a tener allí una emoción que no es bíblica. Entonces, cuando usted vea eso, usted tiene que tener cuidado o salir corriendo de esos lugares, porque dice la Biblia que ninguna profecía de la Escritura, o sea, lo que está escrito en la Biblia no es para una persona interpretarlo de una manera privada, como que Dios me lo dijo a mí solamente y esta es mi interpretación. No, tiene que estar basado en lo que ya se escribió, en lo que está ahí de acuerdo al contexto. Por eso es bueno hacer una hermenéutica, una exégesis, estudiar los antiguos, estudiar el idioma si es posible, el hebreo. Todo eso hay que tomarlo en consideración a esa hora. Por eso lo estoy diciendo, cuando se habla aquí de el lucero de la mañana que salga en otros corazones, alguna gente puede decir, míralo ahí, Pedro dijo que el Señor tenía que renacer en los corazones de ellos, ahí no eran creyentes, no sé, yo diciendo, pero no está hablando aquí de la salvación, no está diciendo yo que se conviertan a Cristo, son hermanos ya en Cristo los que están ahí. Entonces le está hablando a ellos sobre cuando el Señor realmente venga, está hablando de la antorcha, de esa lumbrera, de la palabra de Dios, de la que le alumbra a ellos el camino y que renace en sus corazones, los guía, los cuida, los protege. Eso es lo que Pedro está hablando, no es un asunto de salvación del alma, ya ellos son salvos, en ningún momento lo dice aquí. Entonces por eso es que tenemos que estudiar el contexto y aprender lo que es la Escritura, porque si no, mucha gente van a hacer interpretaciones incorrectas. Vayamos entonces a la traducción del lenguaje actual y ahí vamos a terminar. Vayamos al versículo 19 y terminamos en esta lectura. Dice, por esto estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, presten atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. ¿Cambie su vida qué? ¿A que sean cristianos? No, aunque ya sean transformados. No es que cambien su vida ahora a ser creyentes, porque ellos son cristianos. Léalo en la carta número 1 y al principio de la carta 2. Ellos son creyentes. Cuando Cristo cambia su vida es que lo transforme, que ya seamos transformados. Recuérdate que él está hablando de la venida de Cristo. Él estaba esperando porque aquí, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor. O sea, está hablando de eso. Él estaba predicando yo de eso, que no eran fábulas artificiales, sino la real, de la misma evidencia de que ellos vivieron eso, de su propio testimonio. Entonces dice aquí, pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Hay gente que lee un contexto y
lo interpretan como yo le dé la gana, pero muchas veces para su propia conveniencia. No es así, hermano. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Óyeme, había gente que quería inventarse historia a veces en la misma Biblia y Dios lo castigaba. Nadie puede añadir y quitarle esta escritura. Entonces, nadie puede simplemente decir, bueno, mira, Dios me interpretó a mí esto, o Dios me dio un sueño a mí y no está basado en la Biblia. Eso es completamente pecado. Ningún profeta habla por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién te guía a ti cuando tú hablas? Que Dios me profetizó, que Dios me dijo, que Dios me dio este sueño. Pero señores, hay gente que no tienen temor del Señor. Hay gente que yo creo que ellos no tienen temor de Dios. Ellos no son cristianos porque no. ¿Cómo puede ser que una gente que diga que es cristiano se va a estar inventando cosas que Dios no le dijo, sabiendo que está enfrentando al mismo Dios? Y también están blasfemando contra el Espíritu Santo porque el Espíritu de Dios me hizo esto. ¿Usted no tiene temor de Dios? Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde. Cualquier pregunta, por favor, dejarlo en los comentarios y no olvide darle a la campanita, compartir nuestro contenido. También irse a YouTube, suscribirse a nuestro canal porque esto es Edificando el Alma. Hasta la próxima.